No sucedía desde el año 2006 la última guerra entre Israel y Hezbolá. Soldados israelíes y milicianos del grupo islamista libanés combaten sobre el terreno en el sur del Líbano. Israel reportó muertos y también las autoridades libanesas el día después del masivo ataque iraní con cohetes sobre territorio israelí. Vamos en breve por todos los detalles. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. La milicia chiita Hezbolá confirmó enfrentamientos con el ejército de Israel en el sur del Líbano. Israel anunció la muerte de 8 de sus soldados de los combates y autoridades libanesas informaron de 46 muertos y 85 heridos este miércoles. Israel hace control de daños, al menos un muerto y varios heridos. Además de varios edificios afectados, deja el balance de los 180 misiles lanzados anoche por la República Islámica de Irán. Israel anunció represalias. El ejército israelí informó hoy de la muerte de 8 soldados en combates cuerpo a cuerpo con milicianos del movimiento chiita Hezbolá en el sur del Líbano. Son las primeras bajas desde que sus tropas entraran en territorio libanés en la madrugada del martes. Según la prensa israelí, al menos 5 soldados resultaron heridos. La milicia islamista confirmó por primera vez estar combatiendo contra el ejército israelí en territorio libanés. Israel afirmó estar desplegando infantería regular y unidades blindadas. Además, volvió a bombardear el sur de Líbano y la capital Beirut para detener los ataques transfronterizos. Hezbolá reivindicó el lanzamiento de misiles contra la ciudad de Haifa en el norte de Israel. Bueno, por primera vez Hezbolá reconoce combates directos con las fuerzas de defensa de Israel en el sur del Líbano. Queremos ampliar la perspectiva y lo hacemos con mi colega, el periodista Joan Cabasés en Beirut. Joan, saludos. ¿Y qué otros detalles se conocen de los combates donde han muerto, decíamos, soldados israelíes y cuál es la situación en general? Buenas noches. Sí, como decís, es el primer día de combates en Líbano, cuerpo a cuerpo, entre Israel y Líbano, y se ha saldado, al menos por ahora, con bajas significativas del lado israelí, que confirma de momento a esta hora 8 soldados fallecidos. Estos soldados eran fuerzas de élite, pero eran también muy jóvenes. Todos ellos tenían entre 21 y 23 años de edad. Al parecer, estas muertes se han dado en situaciones de combate distintas y, según reportes israelíes, en algunas de estas situaciones Hezbolá habría abierto fuego contra las tropas israelíes mientras estaban tratando de evacuar soldados heridos o muertos. De hecho, esta mañana testimonios en el sur del Líbano han informado de que había helicópteros como los que vemos ahora en imágenes que estaban viajando de regreso a Israel en lo que parecía un viaje de evacuación también de soldados heridos o muertos. Israel, por su parte, informa de 20 miembros de Hezbolá eliminados en estos combates, pero es un dato que no podemos confirmar. Lo ocurrido hoy, por supuesto, abre un interrogante para las fuerzas israelíes, que son claramente superiores en cuanto a los combates aéreos, en cuanto a las fuerzas aéreas, pero esto puede ser muy distinto a nivel terrestre. De hecho, vemos en las últimas horas cómo los miembros de Hezbolá se muestran muy confiados de sus posibilidades en esta batalla sobre el terreno. Y Joan, una pregunta existencial, ¿por qué se ha llegado a este punto? Y te lo pregunto incluso más allá de la escalada desde la masacre de Hamás el 7 de octubre. ¿Qué pasó con esa resolución de la ONU tras la guerra en 2006, donde no solo se llamaba al desarme de Hezbolá, sino también al resguardo de esa llamada línea azul por parte de las llamadas fuerzas provisionales de la ONU? Sí, el año 2006 hubo otra guerra entre Hezbolá e Israel. Fue una guerra de poco más de 30 días y al término de esta guerra el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó la resolución 1701 que trataba de traer la paz y de contener las tensiones en esta frontera entre Israel y Líbano. La idea de esta resolución era la retirada de Israel de territorio libanés y la prohibición de fuerzas armadas en esta parte del Líbano que no fueran el ejército regular del país, del Líbano, o que no fueran los cascos azules de las Naciones Unidas. De hecho, esta resolución también dotaba de más efectivos para este contingente de las Naciones Unidas que también trata de contener las tensiones en esta frontera. Pero casi 2 décadas después, la realidad es que esta resolución no ha contentado a nadie. Es decir, los israelíes están frustrados porque ven evidente que Hezbolá continúa armado en esta parte del sur del Líbano.
en incumplimiento claro de esta resolución, y los libaneses están también frustrados porque perciben que en momentos de ofensivas israelíes como la que estamos viendo estos días, perciben una cierta dejación de funciones por todo aquello relativo a las Naciones Unidas, incluyendo estos mismos cascos azules, con lo cual vemos como la buena intención de esta resolución, insisto, casi 2 décadas después, sigue sin acontentar a ninguna de las dos partes y sigue sin frenar estas tensiones bélicas. Joan Cabasés, muchas gracias por tu análisis en Beirut. A vosotros. Y todo ello después del masivo ataque iraní del lunes, tras el ataque con unos 180 misiles lanzados el martes por la República Islámica. Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, afirmaba que Irán cometió un gran error y que va a pagar por ello. Israel asegura haber interceptado la mayoría de los cohetes. Washington anunció que también destructores navales estadounidenses cooperaron en la defensa de Israel. Teherán sostiene que la mayoría de sus misiles alcanzaron sus objetivos. Según funcionarios en la Cisjordania ocupada, un hombre palestino murió por los fragmentos de un misil derribado durante el ataque. Se reportaron además varios heridos y daños a edificios. Es la segunda vez que Irán lanza misiles hacia Israel desde abril en medio de un conflicto que se agudiza entre las dos potencias y también la milicia libanesa Hezbollah, respaldada por Irán. En este mercado de Jerusalén, los clientes trataban de recuperar la normalidad, apenas horas después de que su ciudad fuese atacada por misiles iraníes. Anoche pasé algo de miedo porque mis padres recién llegaron de Australia por las festividades y me siento responsable de su seguridad. Pero igual que dejamos atrás el ataque del pasado abril, también superaremos este. Sí que fue un susto. Los niños se pusieron a llorar, pero ya pasó todo. No es la primera vez que sucede. Espero que sea la última y que Israel reaccione pronto y contundentemente. Numerosos vídeos publicados en redes sociales muestran cómo los misiles cruzaron el cielo de Jerusalén. Aquí se puede ver cómo uno de los misiles iraníes impacta a las afueras del norte de Tel Aviv. Israel asegura que en el ataque se lanzaron 180 misiles y que su sistema de defensa interceptaron la mayoría. Mucha gente en Irán celebró la ofensiva. La Guardia Revolucionaria iraní se atribuyó la autoría de lo que afirman es la respuesta a los recientes asesinatos de los líderes de Hamas y Hezbollah, así como a las operaciones militares israelíes en Líbano y Gaza. Para el primer ministro de Israel, Irán cometió un grave error. Nos mantendremos fieles a nuestra máxima. A quien quiera que nos ataque, le atacaremos. Eso será así donde quiera que luchemos contra el eje del mal. La potencial respuesta de Israel preocupa a su vez a los ciudadanos de las calles de Teherán, la capital iraní. Personalmente estoy en contra de la guerra. Creo que la paz es mejor, porque al final es el pueblo, las personas, quienes sufren las consecuencias de la guerra. Estoy muy preocupado porque si Israel llevase a cabo una acción de venganza, eso conllevaría una expansión de la guerra. Es algo que preocupa a todo el mundo. Por otra parte, espero que si Estados Unidos deja de apoyar a Israel, Israel no se vengará. Sin embargo, la venganza de Israel parece inevitable, lo que podría hacer escalar aún más el conflicto, afectando a todo Oriente Medio. La pregunta ahora es si va a escalar la situación. El presidente de Irán decía: no busco una guerra con Israel. Queremos ampliar detalles desde Tel Aviv con quien ven, con la periodista Maya Siminovich. Maya, saludos. ¿Y qué más se sabe hoy de ese masivo ataque iraní sobre territorio israelí? ¿Qué cuentas sacan concretamente este día después y qué previsible respuesta prepara el ejército de Israel? Hola, Jenny. Hoy hay un poquito más de información, pero tampoco mucha. No es oficial, pero se sabe más o menos en los lugares en los que efectivamente hubo impactos directos de los misiles de Irán, y hubo algunos lugares donde impactó, en el norte de Tel Aviv y también en alguna otra ciudad, causando daños materiales grandes, no humanos, solamente el palestino que mencionabais antes. La respuesta de Israel
como decimos, parece ser que va a ser contundente, así lo prometen, y en la dinámica en la que estamos de ver quién disuade más al otro, este es el objetivo de Israel, lo han dicho. Hay muchos de los políticos de la oposición y no de la oposición que están pidiendo que se lleve a cabo un ataque a sus centrales nucleares, a su infraestructura, y esta es la conversación desde el punto de vista político. Un ataque que quedaría en solitario porque Estados Unidos, el gobierno ya ha dicho, no va a amparar un ataque a centrales nucleares. Maya, actualmente hay 4 frentes de fuego, 2 donde el ejército de Israel tiene sus tropas. ¿Puede el ejército israelí pelear realmente en tantos frentes? Sí, en realidad los frentes abiertos, Gaza y el norte, son desiguales, como estamos viendo. En el segundo día de combates ha habido ya 8 soldados muertos. No es lo mismo que en Gaza, no es el mismo enemigo. Ahí están invirtiendo todas sus fuerzas el ejército, y los demás frentes, Irán, desde luego, es enorme. De hecho, la ayuda que prestó a Israel Estados Unidos ayer fue muy significativa, pero también Francia, Gran Bretaña, Jordania y algún otro país árabe. O sea, que aunque no se diga abiertamente, Israel no está solo en estos momentos. Luego están los dos lados, están los hutíes y está Cisjordania. Y el ataque terrorista de ayer fue un símbolo de eso. Han muerto ya 7 personas aquí, no muy lejos de donde me encuentro. Maya, el ejército israelí combate también con violentas operaciones en la Franja de Gaza, donde se reportan decenas de muertos en las últimas horas. ¿Hasta cuándo más va a extender el actual gobierno israelí la guerra en el enclave palestino? La incógnita que todos querríamos tener resuelta. Lo que parece es que no van, ya no se está hablando ni siquiera de las negociaciones y de los acuerdos, ni de los rehenes. Se menciona de manera muy simbólica y de pasada. No se sabe, ¿no?, cómo se puede pactar nada con Hamás en estos momentos, cuando están invirtiendo tanto en una guerra que Hezbollah, además, ellos mismos dijeron al principio que no les concernía, con lo cual parece que hay un enredo y una escalada que no se ve por dónde va a parar esta cosa. Lo que sí, que Gaza permanece, ha pasado ya a un segundo plano, o sea que pasa todas las veces en todas las rondas de lucha. Y no sabemos qué va a pasar con esos palestinos. Pero bueno, en algún momento va a tener que acabar esto. Pero por ahora no se ve. Todo en punto suspensivo, lamentable escenario. Muchas gracias, Maya Siminovich, en Tel Aviv. Gracias, Jenny. Y las autoridades sanitarias de Gaza, controladas por Hamás, han elevado a al menos 90 el número de muertos tras una amplia operación aérea y terrestre israelí en Yan Yunis. Decenas de personas habrían resultado heridas. Israel afirma que su objetivo era Hamás, que perpetró la masacre terrorista del 7 de octubre de hace casi un año. Un rastro de destrucción allá donde uno mire. Los edificios de este barrio de Han Yunis quedaron reducidos a escombros. Sus habitantes siguen buscando cadáveres. Algunos vecinos están desaparecidos. Hay un joven al que no logran encontrar. Supongo que los podemos considerar ya mártires. Los palestinos que viven aquí afirman que soldados israelíes realizaron incursiones en 3 barrios, apoyados por unos bombardeos que tomaron a muchos por sorpresa. Estábamos en casa cuando escuchamos las explosiones y los aviones, así que no pudimos salir. Queríamos ponernos a salvo en el centro de la franja, en la costa o en Al-Mawasi, pero no pudimos por los aviones. Si salías de casa, te mataban los drones. Y toda la noche hubo bombardeos muy intensos, desde las 7 de la tarde hasta las 3:30 de la madrugada. Muchos heridos pudieron ser llevados al hospital, donde se reportó la muerte de un niño de 22 meses. Estos son los 2 únicos sobrevivientes de una familia entera. Estábamos en casa cuando cayeron las bombas. Solo este hombre y el niño sobrevivieron. La escalada del conflicto en la región hace que muchos apenas confíen ya en lograr la paz. Los gazatíes, que han visto morir a muchos de sus seres queridos, apenas pueden soportar ya el dolor. Y grandes repercusiones a nivel político internacional, porque mientras tanto miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han condenado la espiral de violencia en Oriente Medio. En una sesión de urgencia debatieron medidas para desescalar el conflicto entre Israel, Irán y la milicia chiita libanesa Hezbollah, respaldada por Irán.
Se teme que de no adoptarse tales medidas, el conflicto entonces pueda extenderse a toda la región. Noticias económicas con mi colega Andrés Blumenkrantz. Bienvenido, querido. ¿Qué tal, Jenny? Vamos a empezar yéndonos a Estados Unidos para ver qué visión tienen de China, el gran rival de Estados Unidos, los dos candidatos a ocupar la Casa Blanca en el próximo mandato. Tanto la demócrata Kamala Harris como el republicano Donald Trump están de acuerdo en que China es una amenaza para la supremacía estadounidense, que el déficit comercial es también demasiado grande con China. Sin embargo, Kamala Harris prefiere un abordaje un poco más diplomático. Trump ve a China como un enemigo. Si gana las elecciones, quiere imponer aranceles del 60% a todas las importaciones de ese país. Si Trump impusiera aranceles sobre, por ejemplo, juguetes, es decir, cosas que son entre comillas inofensivas en términos de política industrial, sería otra cosa. Los ordenadores son artículos importantes. De hacerlo, esto cambiaría la naturaleza del comercio entre ambos países. El objetivo sería desligarse de China. Trump parece soñar con los Estados Unidos de los años 50, cuando el país casi todo lo producía por sí mismo. Quiere restringir la transferencia de tecnología moderna a China mucho más que antes, por ejemplo, prohibiendo las inversiones estadounidenses en China. Los dirigentes chinos temen las limitaciones en transferencia de tecnología más que cualquier otra cosa, porque esa es la clave para que China reduzca su dependencia tecnológica de Estados Unidos y llegue a ser autosuficiente. A Kamala Harris le gusta hablar de evitar el riesgo y ya han prohibido la exportación de chips de alta tecnología producidos en Estados Unidos. A esto siguieron drásticos aranceles a la importación de coches eléctricos chinos. Washington quiere proteger la producción industrial nacional y reducir así la dependencia de China. En algunos casos, las investigaciones han demostrado que incluso en el entorno inmediato del ejército estadounidense hay un nivel tan alto de dependencia de los chips semiconductores chinos que esto se ha catalogado como un riesgo para la seguridad y, por lo tanto, no se trata solo de política económica y competencia, sino que va mucho más allá. Como vicepresidenta, Harris también busca la cooperación, algo que mantendría como presidenta. Sin embargo, al mismo tiempo es partidaria de una línea dura hacia China. Nunca dudaré en tomar medidas rápidas y contundentes cuando China infrinja las normas de circulación a costa de nuestros trabajadores, nuestras comunidades y nuestras empresas. A China le esperan tiempos difíciles, pero ¿a quién prefieren los chinos como presidente de Estados Unidos? Trump básicamente está pensando en aislar más a Estados Unidos de sus aliados, de Europa y Japón. Eso le da una ventaja a China, porque Estados Unidos es mucho menos poderoso para China si Estados Unidos se aísla. Los intereses comerciales deben estar subordinados a los intereses de seguridad. Esto vale tanto para Harris como para Trump. Y ambos quieren mantener la pretensión de liderazgo tecnológico y económico de su país, al igual que los dirigentes en Pekín. Y siguiendo paso a paso la campaña electoral en Estados Unidos y ahora concretamente sobre lo que se dice en cuanto a China, está nuestra corresponsal Ana Nieto en Nueva York. Ana, cuéntanos, resúmenos, ¿qué es lo más importante que están diciendo los candidatos sobre China en la campaña? Bueno, para empezar, ambas campañas se están acusando mutuamente de ser débiles con este país, pero realmente es Trump quien sin duda está dedicando mucho más tiempo en su campaña a una relación que presenta como un riesgo que hay que atajar y, si procede, atacar. Ha anunciado los aranceles del 60% a los productos chinos, cuando para el resto de los países los deja en el 10%. En el caso de los coches eléctricos los subiría hasta el 200% en una especie de carrera que lleva consigo mismo. También propone revocar el estatus de nación favorecida en términos de comercio con este país y habla de prohibir la venta de terrenos agrícolas a empresarios de este país e incluso a nacionales de este país. Kamala Harris
Harris no le dedica tanto tiempo a esta relación con China. En su presentación de política económica en Pittsburgh dijo que Estados Unidos debería liderar la industria del futuro y no permitir que China esté al frente de esta competencia, pero realmente no ha dado ninguna pauta, ni siquiera ha hablado de cuáles son los detalles con los que plantaría cara a China si verdaderamente este país tomara medidas que perjudicaran a los trabajadores o a las empresas del país, como ella ha dicho que haría. Precisamente, Ana, el gobierno Joe Biden acaba de subir aranceles a una serie de productos chinos. ¿Puede ser este el camino que siga la candidata demócrata si gana las elecciones? Podría ser. Kamala Harris ha hablado en el pasado en los mismos términos que lo ha hecho la secretaria del Tesoro Janet Yellen, de que no se trata de desligarse de China, sino de reducir riesgos. Y esa parece ser la trayectoria que podría seguir. Trump recuerda, no obstante, que Biden ha mantenido los aranceles que él impuso, y esta es la realidad. De hecho, la actual administración está actuando con China desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de la seguridad nacional, prohibiendo las ventas de microprocesadores especiales y, por ejemplo, el cierre de TikTok, y también para responder a lo que se ve como un problema de sobrecapacidad industrial con subsidios del Estado, lo cual impone una competencia desleal en el resto de los países y, sobre todo, lo que les preocupa a Estados Unidos. Biden acaba de dar luz verde a un aumento de los aranceles del 100 al 100% para coches eléctricos, 50% a células solares, 25% al aluminio y al acero, y Beijing aún no ha tomado represalias porque Washington les está diciendo que estos aranceles son para sectores estratégicos. Veremos qué pasa. Ana Nieto, Nueva York, gracias por este análisis. Hasta la próxima. Y el ministro ecuatoriano de Energía y Minas, Antonio González, reconoció este miércoles que es un golpe, dijo literalmente, que Colombia haya decidido suspender temporalmente la exportación de electricidad a su país. González dijo el miércoles que entiende la decisión porque actualmente Colombia también sufre caudales mínimos en sus ríos. A pesar de esto, el titular aseguró que los apagones programados en Ecuador se van a reducir esta semana y la siguiente a 6 horas por día, después de haber mejorado las condiciones hidrológicas con las lluvias que comenzaron a caer en Ecuador desde el pasado fin de semana. González espera reemplazar la electricidad proporcionada por Colombia con una planta geotérmica instalada recientemente en Guayaquil y otra planta eléctrica flotante alquilada a una empresa turca. Vamos a profundizar en lo que está pasando en Ecuador con la ayuda de Daniel Ortega Pacheco, el ex ministro de Ambiente de este país. Señor Ortega Pacheco, gracias por atendernos. Bueno, Ecuador está ya inmerso en una crisis económica de larga data, energética también. ¿Qué impactos adicionales puede tener esta interrupción ahora en sectores clave como industria, comercio o la vida cotidiana de la gente? Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Los apagones nos han costado ya 600 millones de dólares. Esto es el 0.5% de nuestro Producto Interno Bruto. Podrían llegar a 900 millones, lo que representan 0.7%. Si sumamos estas pérdidas acumuladas en crisis energéticas previas, Ecuador ya confronta 2.000 millones en los últimos años. Con una proyección de crecimiento negativa como la que vive el país, esto es un impacto comparable con lo que vivimos en el COVID, en un país donde además el peso de la deuda es el 30% de los recursos disponibles, afectando educación, salud y seguridad. Es momento de que la comunidad internacional actúe, porque Ecuador puede ser un ejemplo de cómo enfrentar la crisis climática, pero necesitamos apoyo. ¿Qué tipo de apoyo, señor Ortega Pacheco, concretamente podría aportar la comunidad internacional para este objetivo, para Ecuador concretamente? Existe un compromiso político mayor de movilizar 100.000 millones de dólares al año con motivos de la lucha y enfrentar el cambio climático. Ecuador es un claro ejemplo de vulnerabilidad. Por más que hubiese existido planificación, la situación de los niveles hídricos en nuestros embalses no pudiesen haber sido planificados. Ecuador depende un 70% de la energía hidroeléctrica y con embalses y mínimos la generación termoeléctrica ha elevado los costos, acumulando pérdidas que ya superan los 2.000 millones y podríamos inclusive además tener un crecimiento aún más negativo como país. Esto, sin embargo, si lo ponemos en positivo y se invierte en energías renovables a través del mercado de carbono y otros instrumentos, puede atraer inversiones privadas, generar 50.000 empleos y transformar una crisis en una oportunidad. Lo que logremos en Ecuador será un ejemplo global, pero necesitamos la cooperación internacional para lograrlo.
Señor Daniel Ortega Pacheco, exministro de Ambiente del Ecuador, muchas gracias por esta conversación con Deutsche Welle. Hasta cualquier momento. Tenemos más información ahora. Es así, Andrés, rápidamente a lo que ha pasado este día en torno a la crisis de Venezuela, porque la ONG Centro Carter ha presentado este miércoles ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, las supuestas actas originales, dicen, que demuestran el triunfo a la oposición en las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela. El Centro Carter y una pequeña delegación de las Naciones Unidas fueron los únicos expertos electorales independientes autorizados por el gobierno de Nicolás Maduro para observar las elecciones. Y según las actas presentadas por el Centro Carter, Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España, cosechó el 67% de los votos frente a tan solo el 30% de Nicolás Maduro. Hasta la fecha, el gobierno venezolano no ha presentado las actas del proceso. Y según la ONG venezolana Foro Penal, en ese país hay 1.905 detenidos considerados presos políticos. A través de redes sociales, la ONG precisó que la mayoría de detenciones data del periodo anterior, o posterior, periodo posterior a las últimas elecciones presidenciales. Denunciadas como fraudulentas, recordemos, por esa opositora Plataforma Unitaria Democrática, que afirma que su candidato Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. La crisis postelectoral desató protestas que causaron, según el Ejecutivo, 25 muertes y más de 2.400 detenidos, cifra que supera considerablemente el Foro Penal. Desde el año 2014, esta organización ha registrado más de 17.500 detenciones políticas en Venezuela. Taiwán ha cerrado escuelas y oficinas anticipándose a la llegada del tifón Kraton, que se prevé toque tierra el jueves por la mañana. Hay al menos 2 personas desaparecidas y decenas de heridos vinculados a este tifón. Las autoridades evacuaron a casi 10.000 personas de zonas vulnerables como medida de precaución. El presidente taiwanés advirtió que el tifón podría causar daños catastróficos. Y los habitantes de algunas zonas de Sudamérica y de la región del Pacífico han podido disfrutar de este espectáculo poco habitual en el cielo. Y lo que están viendo aquí se conoce como anillo de fuego. Está causado por lo que se denomina un eclipse solar anular. En este caso, la luna se alinea entre el sol y la tierra, pero no bloquea por completo la luz del sol. El anillo de fuego fue más claramente visible desde el sur de Argentina, Chile, desde aquí, en la isla de Pascua. Y tiempo para despedirnos. Muchas gracias por su atención. Soy Jenny Pérez. Hasta pronto.